Y termina el gobierno de Alberto Fernández creando 117.000 empleos. Todo esto se cuentan los 29 primeros meses, perdón, lo digo correcto porque no es todo el gobierno ni de Macri, ni de Cristina, ni de Alberto, sino en el mismo periodo que va Milei. Y si ustedes ven el de Milei, en el mismo gráfico, solo cae. Asumió, cayó el empleo, después se mantuvo un poco estable y a partir de la mitad del mandato volvió a caer fuerte. Y ya destruyó 240.000 puestos de trabajo en el sector privado. ¿Por qué a nadie le pasó esto? Ni a Macri. Ni a Macri. Y es más, Milei ya lleva destruidos más puestos de trabajo que la pandemia. Que una pandemia global. ¿Entendés que? Por eso nadie hace lo que hace Milei. Viste que Milei y Caputo dicen, nunca nadie hizo esto. Claro que nunca nadie lo hizo, porque nadie quiere destrozar 240.000 puestos de trabajo en 2 años y medio. Por eso nadie lo hace, no porque ustedes sean unos genios. Pero no lo hizo ni Macri, ¿eh? Bueno, ahí están los gráficos. Vamos a escuchar trabajadores, en este caso un móvil de C5N, con un trabajador de FATE, uno de los casos emblemáticos de esta era. Mirá. Me pasa, hay un momento que digo, tiro la toalla, pero después lo veo a mi familia, veo a los compañeros, que algunos compañeros la están pasando peor que yo porque tienen chicos con discapacidad. Y eso a uno digo, no voy a bajar los brazos, voy a seguir. A uno no le tiene que dar vergüenza de llorar porque obviamente les comprimo un poco, pero ¿te ha pasado eso? Sí, olvídate, sí, yo vine acá, me puse a llorar porque me sentía sin fuerza y los mismos compañeros vienen y te levantan, viste, estar el día acá. Yo me llevo a quedar a mi casa y me pongo loco, ¿viste? Me pongo loco pensando qué puedo hacer, qué no puedo hacer ¿verdad? No, te emocionas, y te emocionas porque seguramente te acordás de esos momentos que son tremendos. No, es difícil. Yo tenía una vida armada, proyecto. Y de repente vino un gobierno y dijo, compren gomas chinas. Y cerró FATE. 1.000 laburantes en la calle. Más toda su cadena para atrás, ¿eh? No es solo FATE. FATE tenía proveedores. También están complicadísimos. Tengo otro testimonio, en este caso de nuestra compañera Chiara de Tinis, de una persona que en este caso no tiene laburo. Mirá. ¿Cómo te afectó el aumento de las tarifas? Creo que como a todos, porque uno por ahí considera que una cosa vale tanto y como los salarios no aumentan y los alquileres sí aumentan, que es lo básico, y bueno, en base a eso sabemos que cuando aumenta, por ejemplo, la nafta, aumenta todo. Entonces aumentan los alimentos, aumenta la ropa, aumentan las viviendas, y la verdad es que me afecta mucho. Yo ahora estoy pasando una situación otra vez que estoy sin trabajo, trabajando y todo, cuesta mucho, ¿no? Con este tipo de economía que hay con este gobierno actual. ¿Hace cuánto estás desocupado? 3 meses. Bueno, este es un poco el contexto para meterme ahora en los dos temas centrales del editorial, que es endeudar y vigilar. Que les dije que tengo un informe del CEPA, que es la última actualización de la situación de los endeudados, que hoy movilizan a la Plaza de Mayo, al Ministerio de Economía, y un informe de Amnistía Internacional, que muestra cómo el gobierno, a sabiendas de que su política económica genera descontento, decidió gastar un montón de plata para vigilarnos y que esa vigilancia genere miedo y no nos quejemos. El desafío es pasarle por encima ese miedo, pero es bueno que conozcamos lo que hizo el gobierno, porque es muy consciente de lo que iba a generar su política económica. Arranco por el informe del CEPA, que es muy bueno, de verdad se llama Endeudamiento y Mora en Familias, agosto 2026, salió ayer. Para ir desgranando los datos de los endeudados, ¿sí? Sobre todo para insistir que no sos vos, que es Caputo, que no sos vos, que es Milei, y que no te está pasando solo a vos, le pasa a un montón de gente, que no sientas vergüenza en contarlo, que no sientas miedo en ir a reclamar sobre esto, y que además no es un delito. Yo voy a insistir mucho en esto porque hay mucha persecución a los endeudados con abogados, con qué sé yo. Mandalo a la mierda al abogado que te llame. No es un delito. Déjame que me lo resuelvo yo con el banco o con la billetera o con quien sea. Bueno, vamos a ver el informe. Primero, como verán, esto crece exponencialmente, ¿sí? Sobre todo a partir de diciembre, enero del 2024, enero del 2025. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, se terminó el colchón de ahorros. Se terminó.
Porque hasta ahí la gente pagaba sus deudas. No somos un país que no pagara sus deudas. Vos tenías la tarjeta de crédito, la pagabas. Le pedías plata a Mercado Libre, la pagabas. Y ahora no la está pagando. ¿Por qué? De repente nos transformamos todos en morosos. Nos agarró la lógica Milei de el evasor es un héroe. No, no somos todos héroes por no pagar las deudas. Es angustiante. El tipo que es un evasor de profesión se pone contento cuando evade. Nosotros cuando no podemos pagar la tarjeta nos angustiamos. Nos genera una crisis. Porque sentís que no valés, sentís que tu laburo no sirve, sentís que sos un boludo. No nos sentimos héroes cuando no podemos pagarla. No sé, le estoy cagando al banco. Nadie se siente así. Entonces, no va por eso. Entonces, ¿por qué de repente hay tantos endeudados? Entonces el gobierno dice, bueno, por la educación financiera. Ah, mirá, estábamos educados financieramente hasta que asumió Milei, porque pagábamos nuestras deudas, y al año de que gobierna Milei nos deseducamos financieramente. Bueno, la mora de las familias trepó, ¿sí?, del 2,5 en octubre del 24 al 12,8. O sea, se cuadruplicó la de las familias. Y la de las empresas, en octubre del 24, estaba en 0,7% y ahora está en 3,5%. O sea, se quintuplicó. ¿Qué está pasando? Fíjate, vamos al gráfico siguiente, yo se los voy contando, según el tipo de crédito, ¿no? Bueno, el promedio de las familias, como les decía, es del 12,8%, pero ahí lo tenés discriminado. Los que no pueden pagar la tarjeta de crédito son el 13% de las familias. Y los que no pueden pagar los créditos personales ya son el 16%. Ven que ahí depende el tipo de crédito. Tenemos otro gráfico, que este es tremendo, porque lo que te muestra es que esto nunca había pasado en este siglo. Pasó en la crisis del 2001. En la crisis subprime, ¿se acuerdan cuando cayó Lehman Brothers en el año 2008, 2009? Y fue una crisis global, la peor crisis desde la década de 1930, en términos financieros globales. La peor desde 1930. Después vino la pandemia, pero la peor desde el crack del 30 fue la subprime del 2008-2009. Ahí subió un poquito, llegamos al 5,5. Hoy estamos en el 13% promedio. O sea, ni ahí pasó esto. No pasó esto en la pandemia, donde hubo un pico de gente que no pudo pagar lo que debía porque de repente no tuvo ingresos, pero bajó rápidamente, bajó muy rápido. Y después tenemos Milei. Nunca pasó esto, Ni hablar del sector no financiero. Las deudas con el sector no financiero que la gente no puede pagar ya son el 30%. 3 de cada 10 personas que le deben una billetera virtual no lo están pudiendo pagar. No había pasado ni en la pandemia, chicos. Es como difícil de explicar. La explicación es, la gente no tiene plata. No hay ingresos, el sueldo no alcanza, por eso no pagan la deuda. Sigamos en los gráficos. Acá este cuadro lo que te muestra es quiénes tienen deudas con los bancos, quiénes tienen deudas solo con las billeteras virtuales y quiénes tienen deudas con las dos. Con las dos. Bueno, hay 1.300.000 personas que tienen deuda con las dos. Hay 1.600.000 que tienen deudas solo con las billeteras virtuales y casi 3 millones, 2.900.000. No, perdón, al revés. 1.600.000 con los bancos y casi 3 millones de personas solo con las billeteras virtuales. O sea que hay un tema ahí específico. ¿Por qué hay tanto más, casi el doble, de endeudados con billeteras virtuales que con los bancos? Porque tienen menos requisitos. Porque el gobierno les liberó y no los controla. Y esto te da este total de casi 6 millones de personas que no están pudiendo pagar sus deudas. Seguí el siguiente, porque este es otro gráfico muy importante, que es qué pasó con los salarios cruzado con qué pasó con las deudas. Lo que se ve en el gráfico es que desde que los salarios se estancaron y volvieron a bajar, estoy hablando del salario privado registrado, los otros están todos yendo para abajo, empieza a subir la morosidad. O sea, la relación es directa. El gobierno frenó los salarios, aumentó la deuda, aumentó la morosidad. Ese es automático. Porque si no, si nosotros cobramos lo que corresponde, pagamos nuestras deudas. No somos chorros, no somos deudores. Simplemente no nos alcanza para pagar lo que pedimos prestado. Pero lo pedimos prestado para comer, no para
viajar a Miami? Para comer. Ahora les voy a mostrar cuál es el lugar donde más morosidad hay, pero sigamos. Este es el mapa del país, bueno, está todo en rojo, algunas provincias más, otras menos, pero esto es un tema absolutamente nacional. Puedo decir, bueno, es de un gobernador. No, no, es de todos los gobernadores. Hay un gobernador que habla del tema, como Kicillof. El resto de los gobernadores, yo no los escuché. Capaz que alguno dijo algo, estaría bueno, porque esto es absolutamente federal, el endeudamiento. Sigamos. ¿Cuál es el promedio en el país, el promedio de la deuda por familia? 2.500.000 pesos. 2.500.000 pesos. El salario promedio, Fer, del sector privado estaba en 800, ¿no? Sí. O sea que son 3 salarios enteros. Promedio. El ingreso de las familias estaba en 2,5 millones en la ciudad de Buenos Aires, pero es el ingreso combinado de la familia. De la familia, o sea, un ingreso entero de una familia que debes. O sea, es un mes que no tenés que hacer nada, no tenés que comer, no tenés que prender la luz, no tenés que salir, no tenés que transportarte. Un mes quieto para pagar la deuda. O sea, es inviable pagarlo. Sigo con este informe, recuerdo que es del CEPA. Acá lo que te muestra es, de vuelta, a quién le deben. Y es interesante esto, porque vas a ver que en el sector de los jóvenes siempre hay más deuda con entidades no financieras, o sea, con billeteras virtuales, que con bancos. Pero fíjate, en el sector de los jóvenes, de 18 a 24 años, tenés 150.000 jóvenes que le deben a los bancos y 350.000 jóvenes que les deben a las billeteras virtuales. Más del doble. Fíjate, de 25 a 34 años, tenés 470.000 jóvenes que le deben a los bancos y 800.000 que le deben a las billeteras virtuales. De 35 a 44 años, lo mismo. Mucho más le deben a las billeteras virtuales. O sea, hay un tema ahí específico que el gobierno dice problema entre privados. Sigamos mirando este informe. Esta es la explicación de la movilización de hoy, ¿eh? Esto es lo que deben según las edades, ¿no? Y acá es interesante porque los que más deben son los de 35 a 44 años. ¿Por qué? Y bueno, porque estás alquilando, justo es el momento donde tenés familia, tenés más gastos ahí, entonces necesitas endeudarte más. De 18 a 24 años las deudas rondan los 560.000 pesos. De 25 a 34 ya se fue a 3 palos. Me animo a pensar que es para alquilar, ¿no? Pues son los que ya se fueron a vivir solos y alquilan. Y después empieza a bajar según el rango etario. Otro más, gráfico del CEPA. La verdad que es un laburazo el nivel de detalle. Esto es el porcentaje de irregularidad por edad. Y este es un datazo también, porque los más morosos son los jóvenes. Los más morosos son los jóvenes. De 18 a 24 años, el 32% no está pudiendo pagar sus deudas. De 20 a 24 años, el 33% no está pudiendo pagar sus deudas. Y a partir de ahí empieza a bajar. ¿Sí? No es que baja al piso, ¿eh? De 25 a 29 años, el 26% no está pudiendo. Ahora, el problema está en la juventud, en los sub 30, que no puede pagar lo que debe. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando ahí? Y bueno, empezó a laburar y le pagan un sueldo de mierda. Y ni hablar el que se endeudó antes de tener trabajo, que son los jóvenes, los más jóvenes. O sea, repito que todo esto son datos, no hay discusión. Son los datos oficiales. Simplemente analizarlos y ponerlos en un gráfico que se entienda como hacen en el CEPA. Poné un poco más el siguiente. Este es el dato que me interesa mostrarles. Se puede ver también a quién le deben, y dentro de cada uno de los bancos o cada una de las tarjetas, cuál es el ratio de irregularidad. O sea, cada banco tiene una cantidad de gente que le debe, dentro de esa gente que le debe, qué porcentaje no está pagando. El peor, el promedio es 12,8, pero el peor de todos es el Banco Carrefour. ¿Qué es el Banco Carrefour? Una tarjeta propia de un supermercado de los más económicos, que le prestó plata a la gente para que compre en el supermercado y la mitad de la gente no se lo puede devolver. 49,9%. La mitad. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, hubo gente que le pidió prestada plata a Carrefour para comprarle a Carrefour. Para comprar fideos, para comprar jabón, para comprar shampoo.
y la mitad no se la está devolviendo. No sé el gerente financiero de Carrefour cómo estará. Me encantaría que lo entrevistemos para preguntarle. Pero debe estar preocupado si la mitad de la gente a la que le prestaste plata no te la está devolviendo. Es un montón. Bueno, ¿qué dice el gobierno? Habló la diputada Diana Molero de La Libertad Avanza. A ver. Pues niegan la realidad con el tema de los préstamos, de las moras, de las tasas altas. Las tasas altas. Las tasas puede que estén altas. Lo que te quiero decir es, tenías un 5% de crédito al PBI, digamos, de crédito. En el 2023 no había crédito, ahora hay crédito. Hay un stock más grande de crédito. En ese stock más grande de crédito también hay más gente que tiene morosidad, pero también hay más gente que está accediendo al crédito que antes no accedía. No, no es cierto, Dayana. Pero ¿cómo me decís que no es cierto? ¿Cómo me decís que no es cierto si son datos del Banco Mundial? Blanco. El crédito no hay crédito para la familia. ¿Para qué familia hay crédito? ¿Dónde hay crédito? Pero entonces, ¿cómo decís que hay moras y decís que no hay crédito? No te entiendo. No, pero la deuda, por lo menos lo que entiendo yo, cualquier cosa Lili, corregime, es que estos 7 millones de deudores tan famosos de los cuales estamos hablando, en su gran mayoría gente que está tomando 400, 500 mil pesos de una aplicación para comer o porque no le alcanza. ¿Pero eso es crédito o no? Antes no existía eso. Bueno, te quiero decir, antes... Casa, eso. No. Bueno, aclaro algo, Diana Fernández Molero es del PRO, pero es una de los Lakers, viste, que tiene la remera amarilla y violeta y va... Justo habló esta semana, el gobierno no le interesa este tema, ya dijo es un tema entre privados, yo no me voy a meter, por eso hoy hay movilización a las 2:30 de la tarde a el Ministerio de Economía para decirle al Ministro de Economía, no es un tema entre privados, pero también para que te veas la cara con gente que está medio en la misma situación que vos y sepas que no estás solo y no te angusties por esa situación. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Tenés una deuda que no puedes pagar? Es un garronazo. Es un garronazo y te impactan la autoestima, te impactan tus relaciones, te limita proyectos, te pone en tensión si tenés pibes y te piden algo. Bueno, no puedo porque tengo que pagar. ¿A quién le pago? ¿Al banco o le hago un mimo a mi hijo? Hay un montón de cosas que te destrozan la vida. No estás solo. No estás solo. Háblalo. Sabé que no es un delito y hoy hay una movilización para exigir frente a esto. También hay lugares donde están dándole una mano a la gente, bancos públicos, ¿sí? El Banco Provincia, el Banco Ciudad fue obligado, pero lo tiene que hacer, el Banco Nación entiendo que también tiene algún lugar de financiamiento, en Provincia de Buenos Aires está la línea 148 y después hay un montón de organizaciones de endeudados que ya se están empezando a juntar para esto. Ahora, quiero ir al otro tema, con esto ir cerrando, lo veo a Nicolanto si le va a interesar este tema, porque involucra a su amigo Peter Thiel, a Palantir y a todas las tecnologías de vigilancia. Que es que el gobierno, como sabía que le iba a pasar esto, lo que hizo fue empezar a gastar mucha guita en vigilarnos. En vigilarnos. ¿Por qué? Y bueno, porque quiere saber qué decimos, qué pensamos, cómo nos movemos, si nos vamos a quejar, y sobre todo disuadirnos de todo eso, también a través del uso de estas tecnologías de vigilancia y el uso de la tecnología para agredirnos, para insultarnos, para apretarnos y para hacernos creer que la vida no es como nosotros la estamos viviendo. Este informe de Amnistía Internacional, les muestro primero la carátula, se llama Estado de Vigilancia, la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina. ¿Sí? Lo hizo en otros países del mundo, porque estas empresas, como Nico viene contando, no operan solo en la Argentina, ya operan en otros lugares y ya se vieron las consecuencias de la operación de estas tecnologías en otros lugares. Ahora, ¿qué es lo que detectó este trabajo? Bueno, ¿hay plata? Bueno, para esto hay plata. Adquisición de tecnologías de vigilancia. Entre 2024 y 2025, el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, avanzó la adquisición de tecnologías de vigilancia por un monto de al menos 1.2 millones de dólares. ¿Por qué dicen al menos? Porque no contestan los pedidos de acceso a la información pública. Entonces tienen que ir rasqueteando a ver de dónde sacan la info. Las contrataciones reveladas muestran una inversión sostenida en herramientas orientadas al monitoreo de fuentes abiertas, espionaje, reconocimiento facial y la vigilancia aérea, espionaje. Espionaje lo digo yo, no lo dice el informe, pero para que se entienda. En un contexto de ajuste económico y sin información suficiente sobre controles, evaluaciones de impacto o salvaguardas para los derechos humanos, más allá de información mínima sobre contrataciones públicas. ¿Cuáles son? Está el detalle. Son una licencia de la plataforma de investigación de fuentes abiertas Maltego, destinada a recolección, cruce y visualización de grandes volúmenes de datos provenientes de redes sociales, sitios web, dark web, datos personales, infraestructura técnica y otras fuentes abiertas.
Segundo, la compra de la licencia de reconocimiento facial de Clearview AI. Acá tiene guita Peter Thiel. Acá tiene guita Palantir. Una empresa conocida ampliamente por su historial de explotación masiva de datos biométricos sin base legal suficiente en múltiples contextos a nivel global. Y después, adquisición de drones y estaciones terrestres de operación con capacidades de seguimiento automatizado, cámaras térmicas y transmisión en tiempo real de imágenes. ¿Qué concluye o qué identifica Amnistía Internacional? El efecto inhibidor de la vigilancia. ¿Qué es el efecto inhibidor? Bueno, como las personas se sienten vigiladas, ¿sí?, a través de lo que es conocido como el efecto inhibidor, genera reacciones en esas personas y modifica sus conductas. ¿Cómo? Dice, se manifiesta cuando la mera percepción de estar siendo vigilado modifica conductas de las personas, limitando su participación en el ejercicio de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. O sea, esto está pensado para amedrentarnos y decir, no digas estas cosas, no tuitees estas cosas, no vayas hoy a la movilización. Es fuerte las repercusiones que tiene esto. Dice el informe, cambios concretos que afectan el comportamiento. Reducción o selectividad en la participación en manifestaciones, en algunos casos directamente vinculada al temor, a la represión o a la identificación posterior. Porque ¿qué hacen? Vos vas a una marcha, te identifican, como te identifican cruzan esa información y después te empiezan a espiar tus redes y todo lo que vos haces. Y por ahí ese día no te pegaron, por ahí ese día no te reprimieron, pero ya saben que vos vas ahí. Y no tiene que saber el Estado que vos vas ahí, no tienen por qué saberlo, no tienen por qué juntar esa información. Eso es espionaje interno, está prohibido. Está prohibido. ¿Qué otra consecuencia tiene esto, según Amnistía Internacional? La modificación de estrategias organizativas de activistas, personas que protestan y la sociedad civil a gran escala, incluyendo menor exposición pública, mayor cautela en la planificación de actividades y reducción de capacidad operativa de los grupos. Esto intenta el autoritarismo. Las dictaduras hacen esto, que te metas para adentro. ¿Qué más genera? La adaptación de prácticas comunicacionales como el uso de plataformas más seguras o el abandono de canales considerados vulnerables, o sea, que te corras de la discusión, ¿sí? La autocensura, dice Amnistía, en redes sociales y espacios públicos. Y en el caso del periodismo, limitaciones en la cobertura y la protección de fuentes debido al riesgo de identificación y seguimiento. O sea, también tiene efecto esto en periodistas. Muestra este informe cómo el gobierno amplió la capacidad coercitiva. Subrayé esto porque dice, el gobierno impulsó reformas que ampliaron su capacidad coercitiva sin fortalecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Estos son los protocolos que hizo el gobierno para espionaje, áreas dedicadas al espionaje interno. Y dice, donde las tecnologías de vigilancia ocupan un lugar central. No se trata de herramientas neutrales, sino de dispositivos que pueden reforzar el control social, la persecución de la disidencia y la restricción del espacio cívico, especialmente en contextos de baja transparencia y débiles controles institucionales. Es muy detallado el informe, la verdad que está bueno, lo pueden encontrar en la página de Amnistía. Habla de cómo se armó toda la estructura orientada a la vigilancia en el gobierno, cómo se reformó el Plan de Inteligencia Nacional, los protocolos de actuación de la policía, las divisiones de ciberpatrullaje, obviamente los fondos reservados de la CIDE, el estatuto de la Policía Federal, la unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Está el detalle de todas las tecnologías que compró. Hay una placa, te estoy volviendo loco, Fer, perdón, estoy pasando rápido. La placa número 55, si podemos ir ahí, donde habla de cómo los algoritmos predictivos, o sea, esto es lo que está también en la encíclica del Papa, que dice, bueno, queremos perseguir al delito. Bueno, ¿qué hacemos? Contratamos inteligencia artificial. Bueno, esa inteligencia artificial la creó alguien, tiene una idea. ¿Qué idea tiene? Y la de su creador. Entonces va a perseguir lo que ese creador quiera. No es objetiva e imparcial por ser una computadora. Entonces lo que marcan desde Amnistía es, esas herramientas refuerzan los estereotipos. El uso de algoritmos predictivos y sistemas de perfilamiento automatizado en materia de seguridad pública plantean ciertas preocupaciones serias desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿sí? Lejos de ser neutrales,
pueden amplificar sesgos estructurales presentes en los datos que utilizan. Por ejemplo, ¿vos te gusta usar gorra y ropa deportiva? Si esa inteligencia artificial te reconoce utilizando gorra y ropa deportiva, te puede mandar a detener porque estabas cerca de algún lugar donde esa inteligencia artificial detecta que había una protesta que el gobierno no quiere, y porque vos andabas con ropa deportiva y gorra y está entrenada para detectarte a vos, te agarren a vos. ¿Entendés el peligro de todo esto? Bueno, todo esto está en este informe de Amnistía que les recomiendo y que insisto, por eso pensé el editorial así, cruzarlo con lo de los endeudados. Porque el gobierno evidentemente sabe que su política económica genera pobreza, genera protesta, genera descontento y se preparó para eso. La contrató a Patricia Bullrich para eso, lo contrata a Peter Thiel para eso, lo contrataba a tipos como Fernando Cerimedo para eso, para hacerlo a través de las tecnologías. Por eso, endeudar y vigilar, hay que estar atentos. Yo me debato siempre entre contar esto o no contarlo, porque vos decís, no, entonces no voy hoy a la movilización. No, anda igual. Pues la verdad que hay que pasarle por encima a todo esto. Y bueno, lamentablemente este gobierno va a seguir vigilando de manera ilegal. Ojalá que cuando cambie el gobierno se investigue, vayan en cana los que violan la ley, todo eso. Yo creo que hay que ir igual, porque si no ganan. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Recordá este nombre, Franco, para trabajos de albañilería en general, pintura de techo, casas, rejas, aberturas, lavado de techos, colocación de lamiplast, plomería, soldadura de todo tipo, reparación de motoguadañas y motosierras. Comunicate con Franco al 3571 60 83 31. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Les recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. En Despensa La Gringa tenemos lo que busques.
fiambres, comestibles, bebidas, productos de limpieza. Despensa La Gringa está abierto de lunes a lunes de 8 a 0 horas. Agéndalo. Despensa La Gringa en Justiniano Pose, 2418, Barrio Parque, Monte Grande. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Y bueno, no tenemos que dejar de lado recordar una fecha, el 18 de agosto. Se cumplieron 100 años de la desaparición física del mayor genocida militar rentado por la oligarquía nativa. Se imaginarán a quién me refiero. Hay cosas que no nos enseñan en la escuela, por ejemplo, que esa matanza que hace el general Roca en la campaña al desierto fue financiada por la Sociedad Rural Argentina, la misma que existe actualmente. No se nos ha dicho tampoco que el presidente Avellaneda, que es el verdadero responsable de esa campaña, hace luego el reparto de tierras a 1000 estancieros de la Sociedad Rural Argentina. Les entrega 42 millones de hectáreas. Al presidente de la Sociedad Rural Argentina lo dice la documentación José María Martínez de Oz, bisabuelo directo del ministro de Economía de la dictadura de Videla. Se le entregan 2.500.000 hectáreas. Son 2.500.000 manzanas. Y todos los demás están los campesinos de siempre. Pereira, Iraola, Anchorena, Unzué, todos no menos de 500.000 hectáreas. Así se formaron los grandes latifundios argentinos. También se le da gran cantidad de tierras a todos los oficiales que intervinieron en la matanza de los pueblos originarios. Y a Roca se le dan 60.000 hectáreas de regalo en tierras que él mismo elige en Guamini. Funda la estancia La Larga, que es propiedad de los bisnietos de Roca, que son Alvear. Roca restablece la esclavitud. Hoy, entrega de indios a toda familia que lo requiera, se le entregará un indio con